Pedro es ingeniero forestal, trabaja en una institución maravillosa que es Fundecor y hoy vamos a hablar alrededor del tema, de uno de los grandes temas que lleva Fundecor, que es Sarapiquí resiliente. Luego invito a Marianela Feoli. Marianela Feoli es la directora ejecutiva de otra superorganización que es Fundecooperación, una organización que las dos en realidad tienen en su ADN el tema de desarrollo sostenible. 25 años Fundecooperación, 28 años Fundecor. Fundecooperación trabaja mucho también, aparte en proyectos interesantísimos como Adaptados, que es el tema central de hoy, en todo el tema de inclusión financiera, porque también es una microfinanciera que permite recibir y dar crédito a muchas personas que no podrían recibir créditos en otra parte, pero también muy asociado a elementos que giran alrededor del desarrollo sostenible. Y tenemos también a Jimena Pestegui, que es la coordinadora del Readiness de preparación, bueno, el proyecto de preparación, muy enfocado al tema de adaptación y a gobiernos locales, especialmente, bueno, municipalidades, y que implementa junto con la Dirección de Cambio Climático y ONU Medio Ambiente. Así que muchas gracias, buenos días a todos, me encanta ver tanta gente joven. Maru, usted y yo somos de las más grandes aquí, pero no importa, yo creo que esa convivencia entre gente joven y gente más grande es muy importante para todos los efectos. Bueno, nosotros tenemos una hora para hablar del tema de adaptación al cambio climático, y retomando las palabras que decía Mónica anteriormente, cuando ella me dijo tener la primera sesión, porque siempre dejamos a la adaptación de último y ahora la vamos a poner de primero, y eso me hizo repasar a mí cosas de que efectivamente los ticos tenemos una casi que adicción por el tema de mitigación al cambio climático, y fuimos pioneros en muchas cosas desde los años 90 con los mercados de carbono, la carbono neutralidad, el papel del bosque, recientemente la descarbonización. Pero bueno, también hay buenas noticias en el sentido de que hemos podido avanzar en el sentido de que ya hoy el país tiene una política nacional de adaptación. Me acuerdo, creo que fue en este mismo lugar donde la Contraloría General de la República habló sobre el impacto del cambio climático en la hacienda pública, ¿verdad? En cómo la infraestructura se nos dañaba, qué impacto tenía esto en el Producto Interno Bruto, y realmente creo que cuando un ente que no está involucrado en el día a día en estos temas climáticos sale con un informe que dice, ojo, atención, toda la institucionalidad pública tenemos que empezar a pensar en cómo hacer para evitar que sigan incrementándose los daños, porque la plata no alcanza para recuperar lo perdido. Bueno, yo creo que esos son grandes avances que ha dado este país. Y lo otro importantísimo es el poder de la ciudadanía. Y advertidísima, cuando vine aquí, cuando hablé con Mónica, este es un foro ciudadano, ¿verdad? Entonces, hablemos también de esa fuerza que tiene la ciudadanía para resolver cosas, y hay muchos ejemplos, y pienso que hoy vamos a ver aquí todo el tema de movilidad eléctrica.
yo he visto los festivales que han realizado y por Mónica también voy a hablar de algo muy mío, digamos, en el sentido de que yo hoy represento aquí la Asociación Costarricense de la Ciencia del Suelo. Y les puedo decir que todos los que estamos ahí ejercemos un voluntariado por el recurso suelo. Y lo hacemos, creo que como una deuda que tenemos por un recurso natural muy poco valorado. Y ese poder de la ciudadanía, ese poder del voluntariado, ha hecho que nosotros, después de muchos años de estarnos viéndonos el ombligo y quejándonos de que nadie nos entendía, comenzamos una campaña también acompañada, digamos, por muchas organizaciones como la nuestra a nivel global, que por cierto, ahí veo a Giovanna, y la FAO es la secretaría de un movimiento de muchas asociaciones de suelos, que es la Alianza Mundial por el Suelo, y comenzamos a salir de nuestro cascarón y a abrir espacios en este tema, y les puedo decir que hemos avanzado en muchas cosas positivas. Hoy ya nos sentamos con el Ministerio de Ambiente y de Agricultura a hablar de la importancia de reconocer, por ejemplo, los beneficios ecosistémicos que genera el suelo, al igual que el bosque. El suelo genera un montón de beneficios ecosistémicos. Sin suelo no podríamos tener agua, el suelo es un reservorio de carbono, el suelo influye en el clima, en el desarrollo urbano, y sin suelo no hay vida. Pero muy pocos entendemos la necesidad de cuidar este recurso que es finito. Esto un paréntesis, porque no estamos aquí hablando del suelo, pero sí quería contar de que esto es un esfuerzo de una organización, y que hoy, a la cual hoy se han sumado 44 organizaciones públicas, privadas, empresas, en una alianza nacional por el suelo y las tierras. Entonces, ese poder de la ciudadanía es muy importante, y vamos a verlo con la intervención de nuestros colegas y panelistas, mucho de lo que ellos nos tienen que contar. Y en esta primera ronda de preguntas, yo quisiera que cada uno hiciera referencia a lo que hacen, a los proyectos que lideran, y tal vez empezar por Pedro nuevamente, en el sentido en que Pedro tiene como responsabilidad un proyecto maravilloso que es Sarapiquí Resiliente. Yo imagino que todos conocen Sarapiquí, que es un cantón, extrañamente, porque eso sucede en mucho en Costa Rica, un país con un capital natural muy grande y con un desarrollo social, un índice de desarrollo social muy bajo. Entonces, ahí es donde comienzan las contradicciones, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Y qué se puede hacer? Fundecor, ellos se identifican por su trabajo con las comunidades como un laboratorio vivo. Su lema es Unidos por el Bosque, y yo quiero, Pedro, que ustedes nos cuenten qué están haciendo ustedes en este proyecto. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación y por la atención el día de hoy. Tal vez un poco para ir hacia atrás y explicarles qué es Fundecor y por qué Fundecor está en Sarapiquí. Bueno, Fundecor somos una ONG que, como lo decía ahora Tania, tenemos 28 años de existencia más o menos, y tenemos el ombligo en Sarapiquí. Fundecor significa Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central. Y ustedes dirán, bueno, en Sarapiquí no hay ni cordilleras ni volcanes. Lo que pasa es que en algún momento MINAE estuvo dividido administrativamente en 11 áreas de conservación, y el área de conservación Cordillera Volcánica Central, que incluye todo el Valle Central, las partes altas, tenía una extensión en esa bajura que va desde Sarapiquí y llega hasta el río San Juan. Y a partir de la apertura de la calle 32, allá en los 80s, se dio todo un punto caliente de deforestación, como lo comentaba ahora Andrea, en Sarapiquí,
porque aunque para muchos Sarapiquí en nuestro imaginario está lejísimos de San José, y resulta que Sarapiquí está a hora y media, 80 kilómetros acá de San José, y tenía un auge maderero en ese tiempo muy fuerte. Entonces, pensando en detener esa deforestación que se estaba dando, se creó Fondecor y se puso ahí en Sarapiquí. También atendemos todo el resto del Valle Central y demás, pero el ombligo está en Sarapiquí. Y la misión ha sido siempre, para detener esa deforestación que había en ese momento, era poner en valor los bienes y servicios que se producen en los bosques. La mejor estrategia para que alguien conserve el bosque es que ese bosque tenga un valor para esa persona, para esa familia que vive de sembrar maíz, de tener yuca, de tener vacas y demás. El bosque lo va a cuidar siempre y cuando ese bosque le genere, le alimente o le mejore su calidad de vida. Entonces hemos hecho muchos esfuerzos en manejo forestal sostenible para que la cosecha de madera en los bosques se pueda dar sin destruir los bosques y que además tenga un beneficio económico para la gente. Y además, ahora lo que tenemos claro muchos es que además eso genera un beneficio además ambiental, porque podemos cosechar madera que es carbono que vamos a almacenar en pisos, en muebles y demás, y el bosque en su estado dinámico va a secuestrar más carbono y vamos a aumentar los reservorios. Por otro lado, también hicimos en este laboratorio vivo que mencionaba Tania, un ejercicio entre el año 92 y 95 más o menos, con 20 finqueros, en 20 finquitas, de pagos de servicios ambientales. Las experiencias de ahí alimentaron la ley del 96, que ya después llevó a nivel nacional todo el esquema de pago de servicios ambientales. Entonces, eso es por mucha nuestra lógica, que en ese laboratorio vivo podamos buscar replicabilidad de lo que hacemos, pilotear cosas y que se repitan en otros lados, pero además la escalabilidad para que pueda ser llevado a otras partes del país. Y bueno, para ya ir aterrizando en lo que nos tiene acá hoy, toda esta experiencia de 23 años en la parte forestal de todo este paisaje tan grande que les menciono, en el cual trabajamos con casi 500 familias, con más de 40.000 hectáreas de bosques y plantaciones forestales, que para que ustedes tengan una idea, el Parque Nacional Braulio Carrillo tiene 47.000 hectáreas de extensión. Nosotros trabajando alrededor del Braulio Carrillo, en Guapiles, en Sarapiquí, en las partes de San José y demás, trabajamos con prácticamente un Braulio Carrillo fuera del Braulio Carrillo, en 20 hectáreas de Tania, en 50 de Marianela, en 40 tuyas, y así están distribuidos en pequeños y medianos dueños de finca, a los cuales les damos asistencia técnica. Entonces, digamos que yendo hacia atrás, podríamos pensar que desde los 90 hemos venido trabajando tanto en adaptación como en mitigación desde antes de que se pusieran de moda todos estos términos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, a partir de la maduración de ese proceso de manejo forestal en todo este paisaje, es que hemos, de unos años para acá, identificado la necesidad de tener un enfoque mucho más integral en todo este paisaje. Y a partir de ello es que iniciamos un programa que se llama Sarapiquí Resiliente. Y tal vez para los que no lo tengan tan claro, la resiliencia tiene que ver como cuando uno está pochotón, ¿verdad? Y está sano y le cae la quebrahuesos. Resulta que sí, lo afecta unos días, pero usted se puede recuperar sin mayor problema después de que pasa la quebrahuesos. Pero si usted está débil, anémico y enfermo por otras cuestiones y le llega la quebrahuesos, puede que tenga efectos severos en la salud de la persona, ¿no? Entonces lo que queremos construir es un Sarapiquí resiliente. Es un Sarapiquí que esté pochotón, que esté saludable, para que se logre adaptar y logre combatir la vulnerabilidad climática a la que está expuesto por la posición en la que está. Sarapiquí, para los que no lo conocen, bueno, tiene una matriz bastante interesante de lo que son actividades productivas, produce mucha energía eléctrica, hay bastantes proyectos hidroeléctricos en la zona, más del 54% del territorio está cubierto por bosque, hay una amplia producción agroindustrial de piña, de banano, palmito, está dominado por ganadería también, como lo decía Tania, bueno, tiene el segundo distrito más mal calificado del país, que es Cureña, después de Talamanca. Entonces todo esto hace que haya una serie de condiciones que tengamos que abordar en ese paisaje para lograr llevar desarrollo a estas personas. Fondecor, como les decía, es Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central. No somos
conservacionistas a ultranza. Lo que buscamos es desarrollo para la gente a partir de la conservación y manejo adecuado de los recursos naturales. Entonces, en todo este diseño de Sarapiquí Resiliente, lo que hemos hecho es ir mapeando los servicios ecosistémicos que se proveen en el paisaje y luego ir aterrizando buenas prácticas agrícolas, pecuarias y forestales como medidas de adaptación para que la gente pueda ser más resiliente a todas las amenazas que tenemos en el territorio. Es complicado en alguna medida porque, bueno, al igual que en el resto del país, si ustedes buscan la edad media de un agricultor, anda arriba de los 55 años probablemente. Entonces ahí es donde hay que ser muy hábil, por así decirlo, en cómo llevar esos mensajes de la manera correcta, primero que nada para rescatar el conocimiento que tienen las personas, que es muy valioso, pero también para ir haciendo el involucramiento de los más jóvenes. Y en este proceso, bueno, en la siguiente intervención les voy a comentar un poco de cómo hemos abordado este relevo generacional para ir involucrando a la gente e ir pudiendo capturar información que nos sirva para tomar decisiones y para trasladarlas a diferentes actores con los cuales articulamos a nivel del MAC, el INDER, el CNP y diferentes gestores del territorio para poder hacer, digamos que aterrizar todas las ideas que tenemos, todos los análisis que estamos haciendo para poder hacer equipo, que es fundamental hoy en día, ¿no? Para poder tener más impacto en lo que podamos hacer. Como institución difícilmente podamos abarcar todas las actividades que están en el territorio, pero sí podemos generar información de calidad que pueda ser útil para que tanto el sector agrario como los otros sectores puedan tomar medidas para adaptarse mejor al cambio climático. Sí, antes de pasarle la palabra a Jimena, yo quisiera que cerraras esta ronda explicando por qué Sarapiquí es vulnerable. Tal vez eso es importante que quede claro al público. Claro, a ver, bueno, ustedes tal vez tengan en mente que es recurrente que en Sarapiquí haya inundaciones, como está ya en Abajura, después de la cordillera volcánica central. Es muy frecuente que se den inundaciones en los cultivos, en las partes urbanas que hay más cerca de Puerto Viejo de Sarapiquí, pero además de toda esta exposición que tenemos a nivel del territorio y que la hace vulnerable al cambio climático y a la variabilidad climática, ¿verdad? Pues no podemos hablar de que en Sarapiquí haya sequía, pero sí definitivamente tenemos ya eventos de déficit de agua con respecto al registro que teníamos, ¿verdad? Vamos a ver, según el IMN en Costa Rica veníamos teniendo 2 eventos niños por década, desde los 70 hasta los 2000, ya estamos llegando a 3 eventos niños por década. Entonces probablemente en este momento lo que más hace vulnerable a Sarapiquí es la variabilidad climática, porque va a tener picos muy altos de precipitación y después va a tener valles de déficit de agua eso va a generar un conflicto para que la gente pueda seguir produciendo lo que produce y no vaya en detrimento de su calidad de vida. Y por otro lado está todo el tema de la vulnerabilidad socioeconómica, pensando en que es un cantón con un índice de desarrollo bajo. Entonces esa combinación de la exposición en términos de clima y el débil empoderamiento, digamos, o el bajo índice de desarrollo social, hace que esa combinación magnifique todavía más los riesgos. Perfecto, Pedro. Muchas gracias. Bueno, dándole la palabra a Jimena Pestegui, que como les mencionaba, tiene a cargo la implementación del proyecto de preparación que está muy enfocado a crear capacidades y a fortalecer gobiernos locales en materia de adaptación. Es un gran reto, Jimena, porque como lo hablábamos en días anteriores, este grandísimo esfuerzo está empezando. Entonces, pero creo que su construcción misma, ¿verdad? Los retos que plantea trabajar con el sector municipal, que dicho sea de paso, bueno, aquí está María José también, que va a referirse a
al papel de las municipalidades en esto, es que muchas veces siempre hablamos de la necesidad de empoderar a los gobiernos locales, pero prácticamente repasen ustedes cuántas municipalidades están en eventos de este tipo. A ver, ¿cuánta gente de las municipalidades hay en este auditorio? Bueno, un buen ejemplo. Una persona. Y esto no se vale, ¿verdad? Porque el sector municipal tiene puestas una gran responsabilidad en el desarrollo. Son los gobiernos, son las autoridades más cercanas que tenemos los ciudadanos, y nunca, digamos, muy poco tienen participación en mucha de la dinámica de capacitaciones y de desarrollo de capacidades. Entonces, aún con ese reto, Jimena, yo quisiera que usted nos cuente un poquito, bueno, cuáles son las expectativas que ustedes tienen de este proyecto. Son los primeros recursos del Fondo Verde del Clima, el instrumento financiero de la Convención de Cambio Climático que tiene el país, y eso implica también una gran responsabilidad. Así que yo creo que ustedes tienen una responsabilidad muy grande, y yo quisiera también resaltar una experiencia previa, porque sé que todo eso se capitaliza y lo va a capitalizar Costa Rica, de que Jimena trabajó con una organización que se llama Climate Change en Asia, con muchos de los gobiernos asiáticos, empujado mucho por el gobierno de Japón y otros cooperantes, y con las islas del Pacífico. Y cuando uno piensa en Asia, piensa en los tifones, piensa en los tsunamis, piensa en que igual que nosotros con los huracanes, todo esto debe estar incrementándose, y también me parece que traes mucho de lo que se ha estado haciendo por esos rumbos. Pero bueno, también ¿qué pasa? ¿Cómo están viendo ustedes este gran proyecto que tienen entre manos? Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, a diferencia de los otros dos colegas que están acá, yo les vengo a hablar de un proyecto que en realidad está apenas empezando, pero que nos emociona mucho porque, como mencionó Andrea, los recursos que realmente tienen el ministerio son escasos. Entonces poder acceder a este tipo de fondos es una gran oportunidad. Este es un fondo que justamente se llama el Fondo Preparatorio, porque lo que busca es fortalecer las capacidades para poder empezar a planificar ante la adaptación al cambio climático. Tal vez empezar por comentar, no sé si han escuchado de un reporte que salió hace poco de la Comisión Global de Adaptación, en donde justamente se señalaba que tenían que suceder revoluciones en 3 niveles en los sectores económicos claves o que se van a ver más afectados por el cambio climático. Y hablaban de una revolución a nivel de entendimiento, una revolución a nivel de planificación y una revolución a nivel de finanzas. Y me parece que este proyecto justamente viene a fortalecernos en las 3 áreas, también de resiliencia, ¿verdad? Cómo tienen capacidad adaptativa que a veces uno no realiza, pero muchas veces pobreza no significa que alguien no está siendo resiliente. Y entonces también ese intercambio de conocimiento a nivel nacional y local es muy importante, y es lo que el proyecto viene a fortalecer, generando estos análisis de riesgo, pero también complementando ese proceso con una captura de información a nivel municipal que pueda permitir también que al MINAE se le ofrezca más de esa información. Después, a nivel de una revolución en planificación, creo que quizás esto es lo más importante que buscamos decir con el proyecto, que es que una vez que tengamos estos análisis de riesgo a nivel municipal, podamos trabajar de manera directa, inicialmente con unos 20, pero después con las otras 62 también vamos a apoyar en otras maneras. Entonces, con 20 municipalidades piloto, lo que vamos a estar haciendo es proporcionándoles un apoyo técnico para que puedan, a partir de ese análisis de riesgo, identificar medidas de adaptación concretas, priorizar aquellas que sean claves y priorizarlas a partir de análisis multicriterios que involucren también a diferentes actores de las comunidades, ¿verdad? De poder
considerar las voces de diferentes personas y a partir de una discusión, un diálogo con diferentes actores de cada municipalidad, poder priorizar proyectos que sean claves, ponerles un monto, ¿verdad? Entender cuál sería la meta y poder desarrollar ese plan de acción que podamos después apoyarles para que incorporen en su planificación municipal, ¿verdad? Entonces, realmente lo que queremos es que no quede simplemente como la identificación de medidas y listo, sino también cómo podemos ayudarles a identificar cuáles son esos arreglos institucionales que tienen que suceder y cómo podemos incorporar estas medidas de adaptación en el accionar. Entonces puede que pase que se identifique una medida que ni siquiera sería una medida que se tendría que impulsar desde la misma municipalidad, sino es un proyecto de fortalecimiento del recurso hídrico que tiene que ver con la SADA, ¿verdad? Pero para poder también articular entre diferentes actores, tenemos que primero entender, ok, ¿qué queremos impulsar? Y entonces ahora sí, ¿cómo nos tenemos que alinear para poder impulsarlo? Entonces, en esa línea también tenemos un componente del proyecto que lo que busca es también hacer una estrategia de financiamiento, y ahí es donde conecto con esta tercera revolución que tiene que pasar, que es, ¿verdad?, la revolución en el acceso a finanzas. Vemos que realmente el tema de adaptación es, o sea, el costo de la inversión es muchísimo más alto que el costo de la acción. O sea, los números son impresionantes. En ese mismo reporte a mí me impresionó que decía que si invirtiéramos en los próximos 10 años aproximadamente 1.7 trillones de dólares en adaptación, la recompensa de eso, el beneficio, podría estimar hasta 7 trillones, ¿verdad? Las estimaciones tienden a ser así. Bueno, en otros estudios dicen que es alrededor de 1/10 de lo que se invierte, realmente es lo que podría ser el daño. Entonces, realmente es importante poder empezar a estimar estas medidas de adaptación que queremos implementar a nivel municipal y a nivel regional, cuánto cuestan, y una vez que sepamos eso, cómo poder empezar a facilitar ese acceso a diferentes vías de financiamiento. Pero muchas veces lo que pasa es que los mismos fondos, por ejemplo el Fondo Verde del Clima, tal vez aquí lo conecto con Asia, lo que yo estaba trabajando mucho en Asia antes de esta experiencia era ayudando en la creación de desarrollo de propuestas de proyectos justamente para el Fondo Verde del Clima. ¿Y qué pasaba? Muchas veces había falta de capacidad institucional para desarrollar estas propuestas que les decimos bancables, ¿verdad? Bankable en inglés, o sea que los fondos digan si esta propuesta está fundamentada en evidencia, es sólida, ¿verdad? Fue creada por medio de una articulación con diferentes actores, y muchas veces hay ese vacío entre entender mis necesidades, desarrollar proyectos y poder venderlo ante bancos, ante cooperación internacional, ante posibles donantes, ante el sector privado, para que realmente pueda implementarse. Entonces, justamente al poder identificar nuestros riesgos, desarrollar propuestas de medidas de adaptación que vengan fundamentadas y poder decir, ok, ya con esta información tenemos claro, estas son medidas que tenemos que implementar, poder accesar a esas finanzas con más facilidad. Entonces, bueno, eso es lo que les llamamos el readiness. También vamos a estar trabajando en la parte del monitoreo de la adaptación, ¿verdad? También, si de parte del gobierno también queremos tratar de impulsar más inversión de parte del sector privado, también es muy importante que podamos empezar a medir cómo estamos y poder poner en evidencia eso, ¿verdad? Entonces vamos a también crear un mecanismo de monitoreo de la adaptación a nivel subnacional, que se integre en un sistema que se va a presentar esta semana en PRECOP, que se llama SINAMEC, que es el Sistema Nacional de Métrica para el Cambio Climático. Ya lo estamos a punto de lanzar en el INAE con indicadores de mitigación, pero entonces la idea es poder alimentar eso con indicadores que también nos puedan ayudar a estar midiendo cómo vamos avanzando en la adaptación. Entonces, bueno, eso en grandes líneas es lo del proyecto, y sí, esperamos que venga a complementar lo que ya se ha ido trabajando, ¿verdad?, a nivel país, y poder articularlo un poco de manera más organizada y a nivel también local. Muchas gracias, Jimena. En realidad, el tema de la adaptación es tan desafiante porque, de alguna manera, aunque hayan cosas que sepamos que se llaman adaptación, ¿verdad? Sembrar árboles para proteger fuentes de agua, ¿verdad? Sembrar árboles para que los animales se protejan de la intemperie. Las medidas de adaptación son casi que un traje a la medida, ¿verdad? Son muy locales, y estamos hablando de locales de que tenés 82 municipalidades, yo no sé cuántos distritos,
y un escenario absolutamente heterogéneo. Ya de por sí Costa Rica es bastante heterogénea en su geografía, lo que implica, digamos, un gran reto para cualquier proyecto de adaptación. Y en esa misma línea tenemos a Marianela Feoli, terminando esta primera ronda, que representa el Fondo de Cooperación y que también han manejado desde el 2015, bueno, hemos manejado, yo soy parte de la Junta Administrativa del Fondo de Cooperación, desde el 2015 un proyecto que se llama Adaptados, con recursos del Fondo de Adaptación de Naciones Unidas, y esto ha implicado trabajar con muchísimos actores y con muchísimos aliados. Yo creo que ha sido algo muy destacable en todo este proceso, y quisiera darle la palabra a Marianela para que nos cuente un poquito cómo ha avanzado Adaptados y cuáles son las cosas más importantes que han salido de este proyecto. Muchísimas gracias, doña Tania. Y yo tal vez quizás antes de comenzar a responder la pregunta quiero realmente felicitar a Mónica y a Costa Rica Limpia por este espacio. A mí me parece lindísimo que nos sentemos a conversar a ver cómo podemos convertir, a buscar más ser parte de la solución y no tanto del problema. Entonces, para comenzar quiero felicitar. ¿Qué estamos haciendo en el Fondo de Cooperación? Y tal vez antes de llegar al programa Adaptados, tal vez quiero comenzar contando o respondiendo a la pregunta de que nosotros estamos trabajando en aprender eso que están mencionando en 2 vías principales, que son 2 vías que uno podría decir es mi mano derecha y mano izquierda, que se complementan. La vía principal, y yo creo que Jimena lo mencionó muy bien, es la vía del financiamiento. ¿Cómo estamos facilitando financiamiento para hacer que esas acciones en adaptación al cambio climático sucedan? Y en esta forma de facilitar financiamiento quizás tenemos 2 principales instrumentos. Uno es a través del programa Adaptados, para poder apoyar con los fondos del programa Adaptados, que es un programa que como bien doña Tania lo menciona, nace desde el 2015, pero es un proceso que viene desde el 2012 con el proceso de acreditarse ante el Fondo de Adaptación y con el apoyo y el grandísimo apoyo tanto de la Dirección de Cambio Climático como desde el Ministerio de Agricultura, donde doña Tania era, no se los contó, pero en ese momento era la viceministra de Agricultura y fue una de las que más empujó en ese proceso. En fin, hasta comienza en el 2015 y entonces facilita el financiamiento para una gran cantidad de productores, fincas que implementan medidas de adaptación. Pero eso lo hemos complementado con otro mecanismo de financiamiento que tenemos en Fondo de Cooperación, que es crédito a su medida. El programa de crédito, hemos desarrollado un producto de crédito específico que se llama Ganadería Pro Clima y otro que se llama Agricultura Pro Clima. Eso es crédito que ya se está otorgando y que ya está al que le hemos llegado a una gran cantidad de pequeños productores en todo el país, que probablemente han sido parte o no de Adaptados o vieron las medidas que hicieron otros productores con el apoyo de Adaptados, que tienen fondos muy probablemente muy limitados para todo lo que hay que hacer a nivel de país, pero dicen, yo quiero hacer eso en mi finca, yo vi que eso está funcionando y yo quiero hacerlo. Entonces con el programa de Agricultura Pro Clima, con Ganadería Pro Clima, hemos podido llegarle a una gran cantidad de productores que ellos dicen, yo quiero hacer ese cambio, no me quiero esperar a que venga alguien, el gobierno, no sé quién, que me regale y que me diga, no, yo quiero hacer ese cambio, porque me sale mejor hacer el cambio ahora que esperarme 2 años mientras entro en no sé qué lista para que no sé qué, que me vengan y me regalen y me den. No, yo quiero poner ya mi sistema de riego por goteo, porque solo lo que puedo mantener la producción, aumentar mi productividad, me recupera esa inversión. Entonces ya vemos que con esos mecanismos de financiamiento ya las cosas están pasando. Pero tenemos el otro mecanismo, que es como decir el otro brazo, que les mencionaba, que están totalmente ligados y se apoyan entre sí, que es el brazo de facilitar las rutas, las sinergias, las medidas, el conocimiento, y también creo que Jimena lo mencionó muy bien,
el decir, bueno, yo quiero adaptarme, porque todos podríamos decir, yo quiero adaptarme. ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo me aseguro que lo estoy haciendo bien y no por querer adaptarme, más bien me jalo una torta y hago lo que no debería haber hecho y más bien tal vez me adapto yo y afecto a la comunidad, afecto al vecino? Y entonces viene todo ese tema de facilitar luz de información, ver cuáles son las medidas que aplican para una región, porque también creo que fue muy bien mencionado de que las acciones de adaptación no son mágicas, no son la misma para todos, sino que son muy adaptadas a la realidad local. Entonces, con ese mecanismo, ese brazo de facilitar cuáles son esas medidas, cómo se implementan y cómo compartimos esas medidas que nos han hecho y les ha funcionado de una u otra forma y aprendemos de eso, logramos también que hay más que se atreven y accedan a financiamiento. Realmente, y creo que también lo mencionó doña Tania, las rutas de financiamiento, de ese brazo y de lo que estamos trabajando en adaptación tienen que ver con adaptación basada en ecosistemas y adaptación basada en comunidades. Dos términos que pueden sonar muy elegantes, o pop, diría mi mamá, pero que en realidad lo que significa es cómo realmente buscamos las soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces, y dentro de lo de la alianza, el tema de suelos que mencionaba doña Tania, ¿cómo nos aseguramos, por ejemplo, y esas son una gran parte de las medidas de adaptación que se está trabajando es en mejora de suelos y conservación de suelos? ¿Cómo nos aseguramos entonces de que nos hacemos más cochotones, verdad, Pedro? Que la finca está mucho más preparada, mejores condiciones, y entonces en esos eventos, ya sea de periodos prolongados de no lluvia o periodos prolongados de mucha lluvia, bueno, pues entonces nuestras mismas condiciones tienen, ¿verdad?, más posibilidad de resistir. Tenemos entonces una gran cantidad de ejemplos. Hay dentro de este programa adaptados 40 iniciativas, un poquito más de 40 iniciativas específicas, proyectos donde se están trabajando. De hecho, Sarapiquí Resiliente es uno de esos 40, donde están participando en esos 40 más de 100 organizaciones, y esas organizaciones colaboran y construyen juntos, y son organizaciones de todo nivel, donde es tanto a nivel de gobierno central como el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, a través de sus agencias de extensión que están totalmente apuntados en trabajar en acciones de adaptación, pero también a nivel también de municipalidades, pero también de asociaciones de productores y organizaciones y ONGs y organizaciones de base, centros agrícolas cantonales, una gran cantidad de organizaciones públicas y privadas que se arremangaron y están trabajando en conjunto en diferentes regiones para hacer acciones. El programa ADAPTADO se enfoca en 3 grandes sectores vulnerables. Uno es el sector agropecuario, que cuando comenzamos en el 2012 a planificar las acciones, desde ahí nos decían, no, pero es que eso viene, y es que tal vez cuáles serán los efectos. No hayan pasado 3 años cuando ya era muy claro, es que tenemos que trabajar en esto, dicho por los mismos productores, dicho por las mismas organizaciones, porque ya nos cayó la realidad mucho más rápido de lo que esperábamos. Mónica dijo algo muy importante, bueno, entre todas las cosas que mencionó, todas eran importantes, pero creo que hay una clave que es cómo aumentamos escala con rapidez. Y yo creo que esa sinergia que se ha generado a nivel de estas más de 100 organizaciones es clave. Casi todas las organizaciones dicen, bueno, ¿y qué más? ¿Y cómo más? Y no es simplemente a mí me tocaba hacer esto y esto logré. No. ¿Cómo más? ¿Cómo encadenamos? Ya llegamos hasta aquí, ¿cómo pegamos? Y cómo buscamos otros mecanismos que surjan. Eso es impresionante. Yo no sé si tal vez todo el mundo lo conoce. Nosotros hablamos de Fundecooperación y a veces se nos olvida decir el apellido. Nuestro nombre, que es un nombre larguísimo, es Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Es tan largo que Fundecooperación ni siquiera cabe en Twitter. Los 15 caracteres de Twitter ni siquiera nos caben.
Fundicooperación para el Desarrollo Sostenible, entonces a veces decimos solo Fundicooperación. Ese apellido de Desarrollo Sostenible para nosotros es nuestro ADN, ¿verdad? Estamos celebrando nuestro 25 aniversario, muy orgullosos, la verdad, y muy felices de celebrarlo con una gran cantidad de organizaciones que están a nuestro lado trabajando. Pero creo que lo que más nos compromete es a esos 17 ODS, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y tal vez me enfoco en ese 17avo, ese ODS número 17, que dice que al final las acciones que tenemos que lograr para esa agenda del 2030, esa agenda de desarrollo, ese cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas para generar un balance con resultados positivos ambientales, sociales y económicos, no se logra si no lo hacemos en conjunto. Es ese compartir, ese empujar juntos, y ese empujar juntos desde todos los diferentes lugares en los que estemos, formas en las que estemos o capacidades que tengamos. No vamos a llegar muy largo o con resultados fuertes. Yo creo que también me encantó que lo mencionara Mónica, si bien todos tenemos que hacer acciones, porque no es centrarnos a ver que los otros hagan, todos, pero si podemos asegurarnos que generamos sinergia, o sea que las acciones no son 1 más 1 es 2, sino 1 más 1, ojalá es 3 y 5 y 10, ahí es que vamos a generar esos resultados. El programa Adaptados, creo que eso es uno de los resultados que ha ido generando, si uno se pone a ver qué esperaba lograr y qué ha ido logrando, pero yo creo que más que lo que hemos ido logrando, lo que más me llena de satisfacción es ver que al final, si es el programa Adaptados o no, al final usted va a cualquier agencia de extensión del Ministerio de Agricultura en este país y en todo lado, en el discurso, en lo que dice, en todo lado el tema de adaptación al cambio climático es parte del día a día, en todas. Y no solo en el Ministerio de Agricultura, en el INA, en el INTA y en un montón de organizaciones. En las asadas, que se me ha olvidado mencionar, uno de los temas, yo mencioné el sector agro, creo que me desvié por ahí, no mencioné los otros dos grandes temas que incluye el programa Adaptados, es recurso hídrico, y dentro de eso se trabaja con acueductos, la gestión de cuencas, pero también los acueductos comunales, y estamos trabajando con una gran cantidad de asadas. Y el otro gran tema es zonas costeras y pesqueras, y pesca, digamos, y grupos de pesca. El trabajo de las asadas, y tenemos asadas que dicen, hace unos 2 años, hace 2 años que pasó Otto, el huracán Otto, para aclarar, estábamos trabajando en una región, junto con el apoyo de una organización que se llama CEPESA, en una región en Arancillo. Resulta ser que el proyecto estaba en marcha y se iba a trabajar con cerca de unas 10 asadas, pero ya se había trabajado con 4 asadas en acciones de adaptación al cambio climático. Cuando pasó el huracán y fuimos muy preocupados a ver qué había pasado, resulta ser que las 4 asadas que ya habían trabajado en preparación para adaptación pudieron restablecer su servicio en menos de 24 horas, y las otras les duró muchísimo más. Entonces, las acciones de adaptación que ya se están viendo en campo generan inmediatamente un impacto directo en la comunidad y un bienestar y un beneficio. Y entonces, por eso es que uno diría que es un tema de plata, es cierto, es un tema de plata, pero es que a veces no es un tema de plata, es un tema de simplemente cómo sumamos esfuerzos y nos unimos esfuerzos y aprovechamos los liderazgos, pero además también hay otro tema que yo sé que a todos nos ha pasado. Olvidémonos al final de esos egos, y no importa al final de la iniciativa, lo importante es que se haga. Olvidémonos y tal vez unamos, y a lo mejor nos hacemos todos más grandes, pero asegurémonos entonces en la forma en que podamos ir sumando y generando más resultados, pues tenemos más comunidades adaptadas, más resilientes, muchos más productores que no les afecta una sequía, que no les afecta o les afecta pero se pueden recuperar rápido, y entonces todo eso nos genera desarrollo y bienestar a nivel de diferentes regiones.
Muchas gracias, Marianela. Mire, yo quiero hacer una aclaración porque yo dije ahora cuando hice la pregunta de que cuántas municipalidades aquí habían presentes, pero resulta que todos nosotros vivimos en un cantón. Y valga el mensaje para decir que yo me pregunto cuántos de nosotros nos hemos arrimado a nuestra municipalidad más allá de pagar el impuesto territorial, el impuesto a la vivienda y todo, y los servicios municipales, para ver qué está haciendo el municipio, digamos, en temas como esto. ¿Cuántos tienen gestores ambientales? Ese es un gran reto, Jimena, porque yo estaba escuchando que menos de la mitad de los cantones tienen planes reguladores, algunos planes que están vigentes no tienen ese componente climático, y bueno, siento que es de los grandes retos que ustedes tienen por delante. Pero bueno, pasando a una segunda ronda que yo quiero tal vez que sea la última, porque incluso ya muchas de las cosas que quería preguntarles las contestaron. Entonces, de alguna forma, ustedes ya mencionaron qué es lo diferente que están haciendo. Yo pienso que nosotros como país tenemos que comenzar a cambiar la forma en cómo hemos venido trabajando, siempre esperando que sea el gobierno, ¿verdad? Porque todo es culpa del gobierno, o sea, sobre todo las cosas que la ciudadanía considera malas, ¿verdad? Entonces, me parece que las organizaciones locales, las organizaciones que no son gobierno tienen una gran responsabilidad de echar este barco a andar y de contribuir a que las cosas pasen, porque al final de cuentas es muy importante que el gobierno nos dé ese marco, esas medidas habilitadoras, pero el resto nos toca a nosotros como ciudadanos. Y pasando a esta segunda ronda, yo quisiera preguntarles, bueno, siéntanse por favor en libertad de contar lo que no han contado. La municipalidad de Sarapiquí es nuestro socio, o viéndolo al revés, los mejores el socio técnico de la municipalidad en temas de adaptación al cambio climático. Entonces, dentro de lo que estamos haciendo, ya para ser un poquito más puntual, bueno, estamos elaborando un análisis de vulnerabilidad para todo el territorio. Ese análisis de vulnerabilidad se está aterrizando, por así decirlo, primero, bueno, tal vez un comercial. El análisis de vulnerabilidad estamos haciéndolo espacial. ¿Qué significa eso? Bueno, que va a ser de muy fácil interpretación para los no técnicos, por así decirlo, porque muchas veces los análisis de vulnerabilidad son textos, son cuadros, son gráficos. Nosotros lo estamos haciendo a nivel de mapas para que cualquier funcionario del Ministerio de Salud, de la Municipalidad, del INDER, del MAC, del CNP, de quien sea, pueda tener una lectura rápida, por así decirlo, y pueda entender mejor dónde están las zonas vulnerables y a qué son vulnerables y toda la justificación, por así decirlo. Entonces, partiendo de este análisis de vulnerabilidad que está alimentando un plan de acción climática, que va a ser como la hoja de ruta para incorporar el tema de cambio climático y de adaptación dentro de la gestión del territorio, y la idea es que se convierta en un anexo del plan regulador de la municipalidad, ¿verdad? Porque como bien lo decían, normalmente los planes reguladores no tienen ese apartado. La idea es que este plan de acción climática sea ese complemento para que a nivel de gestión municipal pueda ser considerado este elemento, ¿no? Y bueno, a nivel de campo, como les decía, con los agricultores, con las familias clientes con las que trabajamos, tenemos una relación directa de uno a uno o a nivel de organizaciones, pero también hemos venido trabajando a nivel de las diferentes comunidades en el territorio de Sarapiquí en varias líneas. Primero que nada, un tema de capacitación o de fortalecimiento de capacidades para que la gente, digamos, que logre dimensionar adecuadamente, bueno, a qué tenemos que adaptarnos y por qué.
Y segundo, tal vez algo muy valioso y que amarra con lo que hablábamos antes del relevo generacional y de cómo rescatar el conocimiento de los mayores, ha sido unos ejercicios de mapeo comunitario. ¿Para qué? Para mapear en el territorio cuáles son los sitios más vulnerables dentro de mi comunidad, por así decirlo. Y eso, digamos que tenemos dos vías para hacerlo de la manera más fácil posible. Una es con teléfonos inteligentes, que los jóvenes pueden capturar información en el campo y eso automáticamente se sube a la nube y queda ya actualizado un mapa de zonas inundables. Pero también resulta que, como lo hablábamos antes, hay muchos adultos mayores que tal vez no saben usar el teléfono para todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay otro mecanismo que se llama los field papers, que es una hojita de papel en la que viene impreso el barrio o la comunidad, se le da el zoom que se desee, y en el cual, con un lápiz mongol, el viejito de 80 años puede decir: mira, si aquí la llena llegó hasta este lugar, y tales sitios o tales infraestructuras estuvieron inundadas hace 20, 30 años. Entonces, digamos, son dos maneras de poder capturar información de las comunidades para alimentar un único sistema, rescatando el conocimiento y las habilidades de diferentes personas que habitan en el territorio, ¿verdad? Entonces, es una manera que hemos venido trabajando a nivel de comunidades, como les digo. En Fundecor somos además miembros del Comité Municipal de Emergencias, y todo esto se ha digamos que puesto, toda esa información se ha puesto al servicio del comité para que en estas llenas recurrentes que hay en San Riquí, el comité pueda tomar mejores decisiones en atención de la emergencia. Y además está dando todo el proceso a nivel de comités locales de emergencia en capacitar a los señores y señoras que participan ahí para que puedan tener, como les decía, una mejor dimensión o dimensionar mejor el por qué es importante que estemos organizados, que estemos preparados para atender los diferentes eventos que vayamos a tener. Y luego de eso, a nivel ya de productores como tales, agrícolas, pecuarios y forestales, hemos venido también trabajando en diferentes talleres, en diferentes ejercicios, para que podamos diseñar de la mejor manera las medidas de adaptación que se están implementando a nivel de campo. Y ya para cerrar, todo esto tiene que estar evidentemente amarrado con un sistema de medición. Claro, lo que no se mide no existe, así de simple. Entonces estamos haciendo el esfuerzo porque nuestro sistema de métrica a nivel de medidas de adaptación pueda valorar adecuadamente el aporte en adaptación al cambio climático que tiene esa medida de adaptación. ¿Por qué? Porque resulta que si yo tengo una lechería, yo puedo construir, qué sé yo, acera para que las vacas caminen por la acera, que es una medida de adaptación, pero digamos, estas son las medidas, o podría considerarse como una medida de no arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener una mejora en mi productividad con cambio climático o sin cambio climático si hago ciertas acciones a nivel de finca. Estamos intentando ir un poquitito más profundo en eso para poder rescatar el aporte en adaptación al cambio climático que tienen las diferentes medidas que estamos implementando. Muchas gracias, Pedro. Entonces, sí se puede. Claro, sí. Pero en equipo, solito. Sí, exacto. Ok, bueno, ya se nos está acabando el tiempo y tal vez le doy la palabra a Jimena y a Marianela para que nos den un mensaje final para cerrar este tema. Es apasionante y yo creo que a lo mejor podemos seguir la conversación en otro momento. Bueno, en ese caso, entonces, solo para responder la pregunta de Mónica, ¿cómo es la pregunta? ¿Quién dijo que era imposible? Yo diría, ¿quién dijo que es imposible trabajar tanto en mitigación como en adaptación de manera paralela, complementaria, a nivel nacional y también a nivel local, y intensamente y con ambición, ¿verdad? Impulsar las dos agendas, ojalá, con igual de fuerza. Muchas gracias. ¿Quién dijo que era imposible? Definitivamente, cuando vemos como el caso de doña Esmeralda de la comunidad de Mansilla, que demostró que se puede, o cuando vemos a doña Sonia Gómez. Doña Sonia es una productora de Tierra Blanca que había sido muy afectada por sequía y pone ella misma de acceso a la agricultura proclima y con crédito financia su riego por goteo, y con eso aumenta su nivel de producción y sus ingresos. Yo digo que es imposible, y doña Sonia tiene una muy pequeñita finca, media hectárea,
o don Lázaro Garay en la zona norte, que también va a uno de los programas de capacitación y dice, yo quiero hacer eso también, y busca los recursos, y busca la forma, y como esos hay un montón de casos, este país está lleno de un montón de casos lindísimos, y tal vez yo lo que quiero es retomar las palabras de Mónica hace un rato, es que si uno se queda en las redes parece que todo está terrible, y no, allá afuera en la realidad está lindísimo. Uno va a las diferentes regiones y se ve la gran cantidad de acciones sucediendo. ¿Quién dijo que era imposible? Realmente inspirémonos en ese montón de casos que están haciendo las cosas realidad y que a lo mejor tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, realmente, adelante todos. Bueno, yo creo que estos panelistas se merecen un gran aplauso y un agradecimiento por su tiempo.